Hermanos, es para mí un gran placer saludarlos en este día. Una gran bendición el hecho de compartir con ustedes este espacio que Dios nos otorga con su maravillosa palabra y con el Espíritu que cada vez en la iglesia se hace más claro. En el día de hoy les voy a hablar del siguiente tema. Lo titulo Todas las cosas nos ayudan a bien. La síntesis es la siguiente. Amar a Dios es un hecho de gran valor devocional, toda vez que si nuestra búsqueda de Dios es lo que debe ser, todo lo que nos suceda tiene una finalidad extraordinariamente positiva. Para el desarrollo de esta idea general, vamos a tomar como base el texto de Romanos, capítulo 8, versos 28 al 30. El texto dice de la siguiente manera: y sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dividiendo el texto en tres partes, podríamos pensar que la primera parte del versículo 28 nos dice algo contundente. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Inspirado en esa parte, puedo desarrollar el siguiente punto, que es: cuando tenemos una buena relación con Dios, hasta lo malo se vuelve bueno. Porque el texto sugiere que cuando habla de todas las cosas, pues está incluyendo lo que no es agradable, lo que no es cómodo, lo que nos cuesta, lo que es complicado de sobrellevar y lo que de entrada no se ve bueno, porque nos genera sufrimiento, nos genera dolor, nos genera temor, nos genera preocupación, nos exige. Y desde esa perspectiva inmediata, pues no le vemos como lo bueno al asunto. Sin embargo, la gran ventaja de una buena práctica devocional es percibir la cercanía de Dios. Y cuando Dios está cerca, todo lo que tengamos que vivir, aún las cosas más desagradables, terminan siendo usadas por Dios con un sentido positivo. Y esa es la experiencia de muchos creyentes, de muchos hombres de Dios, narrada en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y es el testimonio de muchos de nosotros. Por eso a mí no me cabe duda que lo que estamos viviendo actualmente, a pesar de ser una cosa muy exigente, a pesar de que ninguno de nosotros había vivido algo semejante, porque no nos había tocado una cosa de esta magnitud, afectando el mundo entero, en el presente de ninguno de nosotros, pues esto no deja de ser algo muy exigente, muy complicado, muy difícil para muchas personas que de una u otra manera no se lo toman en serio, y uno piensa que hay como cierto mecanismo de defensa, y es la gente no aceptar la realidad como es porque les resulta muy demandante. Pero cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, pues las cosas, sean como sean, Dios termina usándolas de una manera favorable
para quienes lo percibimos cerca. Algo así es lo que deja ver el libro de Génesis en el capítulo 50, cuando los hermanos de José, temerosos de las posibles retaliaciones que pudiera tomar José a la muerte de su padre, porque pensaban que si José no había tomado venganza era más bien por consideración con Jacob, que todavía estaba vivo, pues ellos no habían actuado de una manera muy positiva con él y por envidia lo habían maltratado, lo habían vendido, una actitud criminal terrible. Sin embargo, al leer el texto nos sugiere precisamente lo que vengo manifestándoles. Dice en el verso 15 en adelante: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis deshacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. De manera que ese principio está claro en ese texto. ¿Cuántas veces hemos recibido agresiones de las personas, o agresiones de la naturaleza, o agresiones de las que no podemos identificar quién es el agresor? Pero al final, si nosotros tenemos una buena relación con Dios, Dios todo eso lo encamina para nuestro propio bien, como allí está planteado. El segundo punto de esta reflexión es el siguiente: si tenemos una buena relación con Dios, pase lo que pase, nuestras vidas están en sus manos. Podría decirles que una vida devocional es una fortaleza enorme. Como quiera que, si sabemos que estamos en sus manos, también sabemos que si Dios permite que se den ciertas cosas, es porque de fondo hay un propósito trascendente. Miren ustedes que, volviendo al texto de Romanos 8, la segunda parte del versículo 28, después de haber leído, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. El texto continúa diciendo: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, las cosas malas se vuelven buenas cuando nosotros funcionamos en el programa de Dios. Quiere decir que los propósitos trascendentes de Dios hacen que los presentes difíciles se conviertan en situaciones que no sean difíciles de manejar, toda vez que nuestra visión, entendiendo que Dios va más allá de las cosas circunstanciales, que Él permite esas situaciones porque tiene con nosotros planes trascendentes, es un motivo de esperanza muy grande, un motivo de consuelo enorme. Es una alegría inmensa saber que Dios nos está trabajando la vida con alguna finalidad. Quiere decir eso que hoy debiéramos hacernos la pregunta: ¿cuántas cosas se propone Dios permitiéndonos vivir esta experiencia actual,
esta situación? ¿Qué quiere despertar Él en nosotros? Bien, nosotros cuando miramos un texto como el texto de Isaías, capítulo 55, en los versículos 8 y 9, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, la capacidad de aceptar que Dios está obrando más allá de lo que nosotros ahora podemos ver. Como no podía ver José lo que Dios se proponía, permitiendo que sus hermanos lo vendieran como esclavo a Egipto, eso de alguna manera nos llena de seguridad. Entender que Dios ve donde nosotros no vemos, y por eso fortalecer nuestra vida devocional en estos tiempos de encierro, en estos tiempos de cuarentena, bueno, como lo queramos llamar, es una oportunidad enorme que no debemos desaprovechar. Acercarnos a Dios, porque la cercanía de Dios nos da seguridad. Más allá de que lo entendamos todo, realmente eso será imposible. Pero cuando sabemos que Dios está haciendo cosas con nosotros, y sabremos que mañana lo vamos a entender, o tal vez nunca seamos conscientes de todo lo que Dios hizo a través de nosotros, pues eso nos llena de confianza, nos llena de seguridad. Así que Dios en este momento está actuando, y esa es una conciencia enorme que nos produce una gran experiencia de salvación. Como tercer punto de esta reflexión, puedo decirles que edificar una buena relación con Dios hace que todo se convierta en oportunidad. Percibir la cercanía de Dios es una experiencia de claridad que nos hace partícipes de un proceso en el que cada circunstancia es una oportunidad de crecer hacia Jesús. Jesús es el gran objetivo de la existencia humana, según la revelación que Dios nos ha dado por medio de la Biblia. Volviendo al texto de Romanos 8, en los versos 29 y 30, podría decir que hay suficiente argumento para sostener lo que acabo de decir. El texto dice: a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y eso está justo después de lo que les leía hace un momento. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De manera que cuando aparecen las circunstancias que todo el mundo llama malas, que para todo el mundo no debieran suceder, quienes estamos en la idea de crecer hacia Jesús, no lo pensamos así. Pensamos más bien que esas cosas para nosotros son la oportunidad de parecernos cada vez más a Jesús. Y eso en sí ya es una bendición, porque no es el culto a la comodidad, no es ese pensamiento que aglutina la mente de muchas personas, y es llegar a cierta etapa de la vida donde la vida sea fácil, donde puedan recibir su sustento sin hacer ningún esfuerzo y sin salir de su zona de confort, puedan disfrutar de una cantidad de cosas, pero sobre todo de la comodidad. Lo que yo veo es que Dios normalmente nunca nos deja acomodar, sino que nos incomoda para salvarnos, nos incomoda para trabajarnos la vida, nos incomoda para exigirnos, para obligarnos
a crecer hacia Jesús. Y de alguna manera, mucha gente que está aburrida con el encierro se toma las cosas de una manera muy olímpica y se expone, se arriesga a contagiarse y se arriesga a demorar mucho más esto, porque entre más irresponsables, más se va a demorar todo esto para pasar. Los que entendemos las cosas de otra manera, pues vemos en medio de todo esto que Dios nos está exigiendo, que Dios nos está de alguna manera demandando que demos una medida. Sería bueno preguntarnos qué estaría haciendo Jesús en un momento como este y qué tanto mi actitud está a tono con ese espíritu, con esa disposición. Fíjese que después del texto decir que Dios nos predestinó para que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el verso 30 continúa diciendo: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es un proceso que nos lleva hasta la misma gloria. De manera que crecer hacia Jesús es crecer hacia lo glorioso, hacia lo extraordinario, hacia una dimensión de la vida que no es posible con una visión terrena, con una visión común que dignifica, la visión común dignifica la codicia, dignifica lo malo, hace ver lo malo como bueno. De manera que nosotros cada vez debemos ser más sensibles a la voz de Dios y entender que nuestros principios y valores son inamovibles y que aunque la época nos combata de una manera agresiva, haciéndonos ver como retrasados por nuestros principios, lo que vemos aquí es una oportunidad de dejar ver nuestra fe, que creemos en un Dios todopoderoso, un Dios que nos sostiene, que nos mantiene con una finalidad extraordinaria. Y voy a leerles para finalizar en la primera carta de Pedro, capítulo 4, desde el verso 12 hasta el final. El texto dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice que está hablando de una iglesia que está viviendo experiencias de persecución en la época primitiva de la iglesia. E invita a los creyentes a que se gocen, porque al final la finalidad de esto es gloriosa. Dice luego en el verso 14: si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Bueno, aquí habla de que el Espíritu de Dios se debe revelar en la iglesia como se reveló en Cristo, en medio de una tribulación, de persecución en este caso. Pues nosotros no estamos hoy en una persecución, sino que estamos enfrentando una situación de otro tipo. Pero también es una oportunidad de dejar ver el Espíritu que hemos recibido. De manera que si el Espíritu que hemos recibido es el de Dios a través de Cristo, pues creciendo hacia Jesús, Dios nos está usando para cosas grandes. Dice el verso 15: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. También el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios,
capítulo 2, en el final de ese capítulo, creo que es el verso 16, dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es una cosa muy interesante, entendiendo que eso nos obliga a nosotros a descubrir o a esforzarnos por entender cómo piensa Jesús hoy. Es decir, si Jesús estuviera viviendo en esta época, aquí al lado de nosotros, ¿cómo actuaría Él? ¿Qué nos estaría diciendo? Una gran pregunta que debemos hacernos devocionalmente. Por eso, para finalizar, quiero decirles como conclusión que la práctica devocional es un ejercicio espiritual que nos hace conscientes de la cercanía de Dios. Y cuando Dios está cerca, pase lo que pase, la experiencia siempre será salvadora. Vamos a orar para terminar con este espacio devocional. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que Él quiere de nosotros en este momento. Fíjese que yo soy de los que no piensa que uno debe decirle a Dios: Señor, no permita que nosotros pasemos situaciones difíciles, sino más bien: Señor, enséñanos para qué estamos viviendo esto. Ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres que nosotros entendamos al permitir que esto esté sucediendo. Oremos. Dios de los cielos, damos gracias a ti en este día por la preciosa oportunidad que nos has dado de ser edificados con tu maravillosa palabra y de entender que estás tratando con nosotros a través de la experiencia que estamos viviendo. Ayúdanos a esforzarnos en la disciplina devocional, pues es nuestra necesidad entender tus propósitos con la iglesia hoy. Si somos tu iglesia, Señor, nos debemos comprometer cada vez más con la claridad de este pensamiento. Estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, y todos los que estarán escuchando esta grabación, que Dios les bendiga. Ha sido de gran gusto compartir con ustedes estos minutos.